Hola, bienvenidos a este repaso visual. Si están empezando su camino en las ciencias de la salud, sé perfectamente que el cuerpo humano puede parecer un laberinto gigante, un montón de términos complejos y estructuras interminables. Pero ¿saben qué? Al igual que un edificio enorme, nuestro cuerpo está construido sobre un diseño perfectamente estructurado. Así que piensen en esta explicación como su guía de supervivencia, un repaso esencial de primer año para dominar de una vez por todas este complejo plano arquitectónico. Van a ver que al entender los cimientos, la anatomía deja de ser un dolor de cabeza de memorización y se convierte en una herramienta súper intuitiva y fascinante. Bueno, vayamos directo al grano. Nuestra agenda de hoy es clara. Primero, una breve introducción a la anatomía. Segundo, la posición anatómica universal. Tercero, los planos y ejes corporales. Cuarto, el lenguaje de la medicina. Y para cerrar, los movimientos y sistemas corporales. Comencemos. Sección 1. Introducción a la anatomía, la base de la estructura. Como decíamos, todo gran edificio necesita cimientos sólidos antes de levantar las paredes, ¿cierto? En medicina, es imposible navegar por el cuerpo o entender cómo funcionan los órganos si no entendemos primero cómo están estructurados. Y aquí va un dato etimológico interesante. La palabra anatomía viene del griego anatomé, que literalmente significa disección o separar cortando. Básicamente, es la ciencia que estudia cómo estamos organizados físicamente los seres vivos. Y ese origen nos dice exactamente cuál es el propósito de todo esto: desempaquetar, abrir y mirar con lupa cómo encaja cada pieza, ya sea a nivel macroscópico, mirando un órgano entero, o bajo el microscopio. Todo se reduce a una regla de oro. La estructura física siempre dicta la función biológica. Pasamos a la sección 2. La posición anatómica universal. Encontrando el norte estándar. Imagínense tratar de usar un mapa complejo, donde el símbolo del norte cambia de lugar todo el tiempo. Sería un desastre total. Por eso en medicina, nuestro norte estándar es la posición anatómica universal. Y ojo, no es una simple sugerencia, es un conjunto de reglas increíblemente estrictas para que un médico aquí o al otro lado del mundo sepa exactamente de qué estamos hablando. La persona debe estar de pie en bipedestación erecta, con la cabeza y los ojos mirando fijo al frente. Los brazos tienen que estar a los lados, con las palmas mirando hacia adelante. Y las piernas extendidas con los pies paralelos. Cualquier diagnóstico, descripción o cirugía que vean en su carrera parte exactamente de esta posición base, sin importar cómo esté acostado el paciente en la camilla en la vida real. Ahora, un detalle clave que a muchos se les pasa por alto el primer día de clases está en las manos. Fíjense bien en cómo las palmas miran hacia adelante. A esto le llamamos supinación. ¿Por qué es tan importante? Porque en esta postura, los dos huesos del antebrazo, el radio y el cúbito, quedan completamente paralelos y no se cruzan en absoluto. Es este nivel de detalle tan estricto lo que literalmente evita errores médicos graves. Sección 3. Planos y ejes corporales. Rebanando el plano arquitectónico. Bien, ya tenemos nuestro punto de partida fijo. Ahora, necesitamos saber cómo navegar por este espacio. Y aquí es donde entra la planimetría, que suena complejo, pero es simplemente usar planos imaginarios. Para visualizarlo, con una analogía muy sencilla, imaginen inmensas láminas de vidrio que atraviesan un edificio de arriba a abajo y de lado a lado, para dejarnos ver diferentes secciones de las habitaciones. En la anatomía clínica, usamos estas láminas de vidrio para dividir el cuerpo humano, así podemos localizar cualquier órgano o cualquier lesión con la misma precisión que un sistema de coordenadas en 3D. Aquí vemos la geometría básica que hace posible toda la imagenología médica moderna, como las tomografías o resonancias magnéticas que verán a diario. Tenemos 3 grandes protagonistas. El plano medio o sagital, que corta verticalmente justo por el centro del cuerpo. Luego está el plano coronal, que también es vertical, pero corta de lado a lado, como si fuera una diadema. Y finalmente, el plano horizontal o transversal, que divide al cuerpo horizontalmente. Entender estas divisiones es absolutamente crucial para empezar a visualizar la anatomía en 3 dimensiones. Y esto ilustra brillantemente cómo funcionan estas divisiones en la práctica. Al lado izquierdo, vemos cómo el plano sagital parte el cuerpo en 2 mitades, derecha e izquierda.
Mientras tanto, al otro lado, el plano horizontal nos da una separación directa entre la parte superior, o craneal, y la parte inferior, que llamamos caudal. Al comparar ambos, tiene todo el sentido del mundo que un doctor pida un corte transversal para ver el abdomen desde arriba, o un corte sagital para revisar el perfil exacto de la columna vertebral. Ahora, para quienes aprendemos mejor de forma visual o espacial, abstraer el cuerpo en un simple cubo en 3D nos aclara todo el panorama. Vean exactamente cómo convergen los tres planos que mencionamos, el sagital, el frontal y el horizontal. Se cruzan en ángulos rectos perfectos, creando un centro de gravedad real y dándonos un mapa de coordenadas inquebrantable. Es como un rompecabezas armándose perfectamente frente a nosotros. Sección 4. El lenguaje de la medicina. Decodificando las coordenadas GPS. Ya que tenemos la geometría súper clara, el siguiente gran obstáculo suele ser el vocabulario. Y sí, hay mucho latín y griego por delante, pero les comparto un gran truco. Estudien esta terminología direccional siempre en pares de opuestos. Les prometo que esto reduce la carga mental muchísimo. Por ejemplo, si superior es más cerca de la cabeza, inferior es, lógicamente, lo opuesto. Anterior es al frente, posterior es atrás. Y en las extremidades usamos proximal para lo que está cerquita del tronco y distal para lo que está más a la distancia. Es un sistema binario de navegación sumamente lógico. Literalmente es como meterle coordenadas a un GPS. Pero más allá de direcciones simples, tenemos palabras para describir cómo se relacionan distintas partes del cuerpo entre sí. Por ejemplo, homolateral o ipsilateral significa que dos elementos están del mismo lado del cuerpo. Por el contrario, contralateral significa que están en lados opuestos. Y esto lo van a ver en la clínica todos los días. Imaginen una lesión en un hemisferio del cerebro. Pues muchas veces esto genera parálisis en el lado contralateral, es decir, el lado opuesto del cuerpo. Así es como estas verdaderas coordenadas cobran vida en el hospital. Y para darnos un respiro de tanta técnica, les cuento un dato etimológico buenísimo que demuestra la creatividad de los antiguos anatomistas. ¿Sabían que la palabra músculo viene del latín musculus, que literalmente significa ratoncito? Así es. Los primeros en abrir y estudiar el cuerpo usaban estas metáforas visuales simples. Al ver la contracción de un músculo flexionándose rápidamente bajo la piel, la forma les recordaba a un pequeño ratón escabulléndose. Increíble, ¿no? Sección 5. Movimientos y sistemas corporales. El plano arquitectónico en movimiento. Hasta ahora hemos hablado de una estructura estática, casi congelada en el espacio. Pero hey, la anatomía es la ciencia de la vida. Estamos en constante movimiento. Y esos movimientos no ocurren al azar. Están dictados estrictamente a lo largo de los ejes y planos que acabamos de revisar. Cuando flexionamos o extendemos un brazo o una pierna, ese movimiento viaja paralelo a un plano específico y gira sobre un eje perpendicular. Una vez que dominen este sistema de cuadrículas 3D, entender cualquier movimiento biomecánico, por más loco o complejo que parezca, se vuelve totalmente predecible y fácil de calcular. Entonces, ¿qué significa todo esto para ustedes? Si la anatomía macroscópica y esta planimetría son nuestro mapa base, quiero que se lleven esto. Dominar estas coordenadas exactas no es solo pasar un examen de primer año, es el pilar absoluto sobre el cual se construyen los diagnósticos precisos por imagen, la cirugía robótica del futuro y los nuevos descubrimientos clínicos. Sin este plano arquitectónico bien claro, no hay innovación médica posible. Entender y dominar los cimientos hoy es literalmente trazar la ruta para que ustedes puedan salvar vidas el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso esencial y mucho éxito en sus estudios.